Muy bien, pues buenas tardes a todos los que estamos aquí. Bienvenidos. Quiero, ante todo, daros las gracias por vuestra presencia a esta actividad dentro del máster de Mindfulness de la Universidad de Zaragoza, una de las diferentes actividades que vamos a ir realizando este año. Tenemos la suerte de contar con nosotros al venerable Ayyan Amaro. Ahora comentaré algo sobre él. Es verdaderamente una gran suerte tener a alguien de tan gran experiencia meditativa. Quiero dar las gracias también a Editorial Siglantana, con la que nos une al máster de Mindfulness y a mí personalmente una gran conexión, que es quien facilita la realización de este encuentro, de este webinar. Quiero también agradecer a Rinchen, que es quien va a traducir este evento. Entonces os voy a hacer una pequeña introducción. Digo pequeña porque realmente habría mucho que contar. Un poco os lo poníamos ya en el resumen cuando hicimos la publicidad, ¿no? La información sobre el acto. Ayyan Amaro es un maestro budista de la tradición Theravada. Ya sabéis que hay tres grandes líneas en el budismo. La Theravada es la de los antiguos, lo que se llama el budismo inicial. Estaría la Mahayana y la Vajrayana, ¿no? Él se formó dentro de la escuela Theravada en una subescuela, por así decirlo, que es la de la comunidad de los bosques, ¿no? Está muy centrada en Tailandia, algunas zonas de Ceilán, etc. Él es británico, él tiene una formación de licenciado en Psicología y Fisiología en la Universidad de Londres y como muchas personas, ¿no? En esa época, años 70, realiza una búsqueda espiritual con extraordinarios maestros que había en la época y fue a Tailandia, como os decía, en un monasterio de la tradición de los bosques, que era específico para discípulos occidentales, porque empezaba a haber un gran interés en este tema en Occidente. Y ahí conoció a Ayyan Chah, seguramente uno de los grandes maestros del siglo XX, de todas las escuelas, quien le ordenó como monje en el 79. Después vuelve a Inglaterra y se une con Ayyan Sumedo, otro gran maestro occidental, en un monasterio recién creado en Gran Bretaña. Posteriormente él ha estado en diferentes sitios, principalmente en California, y hace unos cuantos años vino al sur de Inglaterra, que es donde está Amaravati, un monasterio precioso que yo os invito a que veáis y que hagáis algún retiro allí. Y Ayyan Amaro ha escrito una serie de libros muy interesantes todos ellos. Nosotros os vamos a facilitar uno de ellos en la versión española, la práctica de la paz interior. De hecho, algunas de las preguntas van a ir enfocadas a este tema. Tiene varios libros, otro de los que es muy interesante es La Isla, donde habla sobre todos los textos, todo lo que hay sobre el nirvana en los sutras. Y bueno, realmente es un gran maestro que yo tengo una enorme admiración y estoy encantado de que esté dando esta charla con nosotros. Es probable que en próximos años también tengamos la oportunidad de que haga un retiro con nosotros. Él tiene una agenda muy complicada. El formato que hemos elegido para la charla, también porque a él es un formato que le gusta, es de preguntas y respuestas. Las preguntas muchas están ya hechas, quiero decir que no sé cómo irá de tiempo, es posible que pudiese responder a algunas de las que están en el chat, pero pensar que él va a organizarse un poco sobre esas preguntas de personas que ya nos han mandado estas cuestiones. Entonces, por no perder más tiempo, empezamos. Thank you very much, Ayyan Amaro, and let us start. Empieza cuando quieras, ¿no? Empieza él y, vamos, no traduzco inglés, ¿no? Todo lo que has dicho. No, déjalo un... Por eso. Yo creo que sí, empieza con la primera pregunta, quizás, ¿no? Empiezo yo con la pregunta en español. La primera pregunta es la tal. Vale, disculpa. Empieza así. Sí, la primera pregunta sería, ¿qué es la práctica de la paz interior? Bhikkhu, the first question is, what is the inner peace practice? Well, first of all, I'd like to say I'm very happy, very glad indeed to be able to engage with the students of the master's program in mindfulness with Professor
Javier and everyone gathered together this evening, and very say grateful of this opportunity. I'm sorry I'm not able to be there in person. That was plan A, but we are able to communicate now through the technology of Zoom, and to be able to have this time together. So I'm expressing my gratitude for everyone who's worked so hard to help this teaching to come together. And the first question was, what is the practice of inner peace? And when I saw that, I thought, oh, that's the title of the Spanish version of this book, La Práctica de la Paz Interior. So my first response to that question is, well, read the book. Yeah. Así que en primer lugar, Bhikkhu Ajahn Amaro le gustaría decir, dice que está muy contento de estar participando en esta actividad con nosotros, con todos los estudiantes del máster de Mindfulness, y también le agradece al profesor Javier García Campayo y a todo el mundo que participa en esto. Se siente muy agradecido y siente que no haya podido ser en persona, que era la primera opción que teníamos para esta actividad, pero que gracias a la tecnología de Zoom podemos juntarnos de todos modos para hacerlo posible. Y también quiero agradecer a todas las personas que han contribuido con su trabajo para que este evento fuese posible. Y en cuanto a la primera pregunta, que es la práctica de la paz interior, se ha fijado en que esta es exactamente el título del libro, así que os invita a todos que leáis el libro para que veáis la respuesta. But in seriousness, I'll speak to a few of the essential items about how inner peace can be established, and the various different aspects of developing that and making that a real force within our lives. Mm-hmm. Ahora en serio, lo que va a comentar algunos aspectos esenciales sobre cómo establecer la paz interior y cómo desarrollarla y cómo hacer que sea una fuerza en nuestra vida. So there are really three aspects, I would say, that are essential in consideration of the establishment and development of inner peace. So the first is that of what we call concentration practice, or the use of meditation to, say, train the mind to focus on the experience of the present reality. And in that, I think it's an important aspect of this, particularly since this is an educational institution, that in Western education, we tend to use the mind to learn facts, to learn how to create ideas. We learn how to, say, solve equations or puzzles in mathematics and physics, chemistry, and so forth. But we don't learn to work with the mind in terms of developing its qualities of, say, concentration, of its qualities of compassion, of wisdom, of kindness, that these are outside of the educational forum, but within the Buddhist curriculum of education, those aspects are very much central to the whole development of the individual. So what Dan Goleman called emotional intelligence, that's always been very much a part of the Buddhist, say, understanding of what education really is, so that we are able to develop. Educate means to lead out, educere from the Latin, to lead out, that which leads us out of ignorance into understanding. And so in the Buddhist perspective of things, that quality, those qualities of mind training are very much a part of that educational system. They lead us out of the difficulties of ignorance into the light of understanding.
Okay. En realidad hay tres aspectos esenciales en consideración a establecer y desarrollar la paz interior. El primer aspecto sería la concentración. En meditar para entrenar la mente a centrarse en la realidad presente. En la educación occidental utilizamos la mente para aprender conceptos, crear ideas, resolver ecuaciones y en una serie de materias como la física, la química, utilizamos este tipo de procesos. Pero, sin embargo, no trabajamos con la concentración de la mente. Tampoco desarrollamos la compasión, ni la sabiduría, ni la amabilidad como parte de nuestra educación. En el currículum budista, estos serían aspectos esenciales y centrales del desarrollo del individuo. Como dice Daniel Goleman, en relación a la inteligencia emocional, es algo realmente importante. Y la educación viene, la raíz de la palabra educación significa salir de la ignorancia. En el sentido de la perspectiva budista, sería entrenar la mente para salir de las dificultades de la ignorancia y estar en la luz de la comprensión. So I feel this is very important to consider and to recognize the crucial thing. The most important thing is we can train our minds. We are not victims of our personality or our living circumstances, our education, what we've learned in school or university. We can train our minds. And in the Buddhist understanding of things, that is a wonderful and liberating power that we all have. The mind is trainable, and so that with that principle at the center, then one of the trainings that we can develop is that of concentration. So there are many different exercises that we can use to guide the mind towards that quality of concentration. But essentially it means focusing the attention on the present moment and teaching the mind to be quiet, to be still, and to not, get caught up in distracted thinking. Uh-huh. Ajá. Así es importante que consideremos que realmente podemos entrenar nuestra mente. No tenemos por qué ser víctimas de nuestra personalidad, de nuestra educación o de cualquier otra cosa que hayamos aprendido. Realmente somos capaces de liberarnos de todo eso. La mente se puede entrenar y uno de los aspectos a entrenar es la concentración, porque hay muchos ejercicios muchos modos de ejercitar esa concentración para practicarla. Esa concentración consiste en centrarse en el momento, centrar la atención en el momento presente con una mente tranquila, calmada y no quedarse atrapado en las distracciones del pensamiento. So when we use meditation and exercises to develop concentration, tranquility, then if we want to think, then we can think, and if we want to stop thinking, then we can stop thinking. This is called being a master of the courses of thought. That's the expression that the Buddha used. So one is in charge of the thinking process. One is not a victim of the chattering mind, but rather through concentration, the mind can be brought to a quality of stillness, serenity, tranquility. Sorry, Bhikkhu, what did you say about master of the courses, C-O-U-R-S-E-S, courses, okay. Yes, the courses of thought or the pathways of thought. Okay, thank you very much. Así que cuando
cuando intentamos desarrollar la concentración y la tranquilidad, podemos pensar o dejar de pensar. Es lo que llamamos la maestría del curso de las cosas, sobre el curso de las cosas. Podemos cambiar ese proceso mental para no ser una víctima de él y podemos alcanzar tranquilidad y calma. So any of us who have been to a quiet place, a peaceful place, you go to the seashore, you sit on a rock, you're all alone, you go to a hillside at sunset, you're by yourself, the air is still, the landscape around you is very quiet. Or alone in our apartment or our house, all by ourselves, all our devices are switched off. We can be in a quiet place, but yet we can still feel a lot of agitation, tension, insecurity. We can feel loneliness or grief, many different kinds of difficult emotions can be there, or attitudes of alienation, feelings of insecurity. So just having quietness on its own is not something that is liberating. And sometimes it's the case that the more peaceful the place that you're in, the worse you feel, because it kind of amplifies your own inner distress or difficulty. So why this is important in meditation is that inner tranquility or inner silence is not the whole story, but rather like being in a quiet place in the countryside or a quiet day in your home. That quality of quietness, stillness by itself is not enough to really bring us peace. There can be great silence, but a lot of inner turbulence, inner raging in the heart. Así, muchos de cualquiera de nosotros habremos estado en lugares llenos de paz, en lugares tranquilos. Podemos ir a la orilla del mar, sentarnos en una roca, podemos ir a una colina, ver una puesta de sol. Podemos estar en cualquier tipo de lugar y espacio tranquilo, incluso en nuestra propia casa si desconectamos nuestros dispositivos. El hecho de que tengamos este silencio, esta calma, esta quietud exterior, no significa que nosotros tengamos esa quietud interior, porque en los momentos en los que quizás estamos solos y tranquilos, quizás sentimos más esa soledad, incluso duelos, circunstancias difíciles emocionalmente, alienación, inseguridad, lo que significa que la quietud externa a veces cuanto más quietud externa tenemos, más se amplifican las dificultades internas. Las dificultades, la cualidad de la tranquilidad externa no es suficiente para traernos paz interna. So the second aspect of establishing inner peace, the first aspect was concentration or tranquility. So the second aspect is that of wisdom or knowing or understanding. And so that is where the practice of vipassana or insight meditation comes in. And so that probably most of you are familiar with this. You're doing a master's degree in mindfulness, so this is probably familiar language to you. But in our scriptural teachings, the word vipassana is used to refer to this deliberate development of wisdom. And so the word is made up of two parts, vi, which means inwards or inside, interior, and passati, which means to see. So it's looking inwards, turning the attention inwards. And the essence of Vipassana meditation is exploring and understanding the very nature of experience, how experience works, the nature of experiencing, if that's not
too difficult to translate. Así que hemos visto que el primer aspecto sería la concentración o la tranquilidad y el segundo aspecto sería la sabiduría, que consiste en saber, conocer, entender. Y esto está en relación con la meditación vipassana o visión profunda. Probablemente algunos de vosotros o bastantes de vosotros estaréis familiarizados con este término porque estáis haciendo el máster en mindfulness y conoceréis algo de la enseñanza vipassana. Vipassana se compone del prefijo vi, que significa dentro, y passati, que es ver. Así que sería girar, digamos, llevar la atención hacia adentro, explorar la naturaleza misma de las cosas, la naturaleza misma de la experiencia, cómo la experiencia funciona. In reference to the book that you've been introduced to, this La Práctica de la Paz Interior. So the second chapter is called Movement and Stillness. So that talks mostly about the qualities of concentration. And then the next chapter called Knowing versus Thinking. That's more about the development of insight. Not that I'm trying to advertise my own book. It's free, but just I know that you've been referred to it, so that if you want to look up more materials on these areas, then those are the places to look. Aquí os voy a hacer una referencia al libro que tenéis en español, de la práctica de la paz interior, y en el segundo capítulo se habla del movimiento y la tranquilidad en relación al primer aspecto que hemos visto, y en el siguiente capítulo se habla del conocimiento y en relación al pensamiento. No es una cuestión de anunciar el libro, sino que los que tengáis interés en profundizar más en estos conceptos, que sepáis que podéis buscarlo ahí. So, and the way that these qualities work together, the practice of concentration or tranquility and the practice of insight, one easy way to understand it or to think of it is to see that tranquility, or what we call samatha in our scriptural language in Pali, that is about peace in the object. And then vipassana or insight meditation is about developing peace in the subject, and so that's say the area of attention is in vipassana meditation is turned back onto the attitudes of the meditator, the individual, on the attitude of the subject, and that's what's being explored in insight meditation. Así que en relación a estas tres cualidades que hemos visto, concentración y tranquilidad, y la visión profunda, podemos ver que shamatha, que sería más en relación a la concentración y la tranquilidad, en shamatha la paz se encuentra más en el objeto. En vipassana la paz se encuentra más en el sujeto, en el sentido de que el área de atención del vipassana es lo que se presta atención es a la actitud del meditador, del sujeto. Es eso lo que se explora en el vipassana. So how do we establish peace within the subject, peace within the attitude? The principal tools that we use are what are called the reflections on the three qualities of existence. And these three are that every aspect of experience, physical, mental, emotional, every single thing is in a state of change. They are anicca. They are all aspects of nature are in a constant state of transformation. Secondly, the quality of unsatisfactoriness. No experience, no matter how pleasant,
can stay pleasant and satisfying permanently. That's just an impossibility. And then thirdly, the reflection on what we call not self or anatta. And so that's the consideration that everything that is experienced internally or externally, the body and the mind itself, they cannot be truly recognized or regarded as this is me, this is what I am, this is my true essential self. And so those three qualities, impermanence, unsatisfactoriness, and not self, they're not philosophical principles to argue with, to attach to, or to have just as an idea. They are more like a set of tools that you use, like if you're fixing the engine on a car or a lawnmower. They're like spanners and screwdrivers to help to take the engine apart, fix it, and put it back together again. So they are a set of tools to examine the nature of experience. They're not just philosophical propositions to debate or to argue about. Así que, ¿cómo establecemos esa paz en el sujeto? La reflexión se reflexiona en la calidad de la experiencia, la cualidad de la experiencia. El primer aspecto sería que la experiencia, sea cual sea emocional, física, a cualquier nivel, está en un estado de cambio y transformación continuos. El segundo aspecto sería la cualidad de la insatisfacción, la insatisfactoriedad, porque no hay nada que por mucho que nos complazca sea capaz de complacernos permanentemente. El tercer aspecto sería el no yo o anatta, que es que todo lo que experimentamos, tanto a nivel interno como a nivel externo, no puede ser visto como esto soy yo, esto es quién soy yo, esto soy yo mismo. Y no estamos ahora viendo desde aspectos filosóficos, principios filosóficos como el apego, etcétera, sino lo que estamos viendo con estos tres aspectos que hemos citado ahora mismo son como herramientas que nos pueden servir para, como si necesitamos destornilladores y otro tipo de herramientas, por ejemplo, para abrir el motor de un coche y poder arreglarlo. Entonces, estos serían como las herramientas que nos permitirían tener una visión realmente, conocer la naturaleza de la experiencia. So the way that this insight is developed, probably most of you are familiar with this aspect of Buddhist meditation, but I'll repeat it anyway. So when there's, say, an effort to concentrate the mind and the attention is then, say, established firmly and steadily in the present moment. So maybe you've used something like the rhythm of the breath, the feeling of the breath to concentrate the mind. When that concentration is established, is firm, then you consciously leave aside the object of focus, like the breath, and open the attention in a more full and complete way. So all of the qualities of the present moment are taken to be the meditation object. And then with that openness of mind, openness of heart, then there's a deliberate, say, deconstructing of experience. So that rather than I like or I don't like, I recognize something is changing. Like I look at the screen and I see that the light around my translator, Rinchen, sometimes it's red, sometimes it's green, sometimes it's yellow. Rather than say, oh, it's green, oh, it's red, or it's yellow, then you focus on the aspect, oh, it's changing, it's anicca. So you're letting go of the content to look at the process. And so that is really the essence of Vipassana meditation. Similarly, with the quality of dukkha, of unsatisfactoriness, that sense of, oh, this is working really well, but recognizing, oh, but this feeling of things working well, that can't stay that way. It's pleasing and delightful at the moment,
but that pleasingness can't stay forever. It's an impermanent experience. It can't be fully and completely satisfying. And then similarly with not self, we say, well, I say that's an image of me on the screen, or that's Rinchen, or that's Professor Javier. Say, well, it's an image there, but that's not really me. You can say, well, that I'm seeing Ajahn Amaro on my screen. What you're seeing is your mind's representation of Ajahn Amaro as represented by a luminous rectangle. That is, you're not seeing Ajahn Amaro, you're seeing your mind's image of that. So that in a similar way, when we reflect on not self, we're not trying to make a belief that we don't exist, but we're recognizing, oh, this is a representation. This is a kind of a good guess. So we look at the pixels on the screen and it comes together and says, that kind of looks like a white guy talking with an English accent, and he's got a robe on. So that's, and it's got a label in the bottom with Ajahn Amaro. And so that's who he is. But the insight into anatta is recognizing, oh, this is just a convenient fiction. This is a best guess. It's a good enough representation. It's not the reality. It's only an appearance. And then when those reflections are applied into change, into unsatisfactionness, into not self, then that's kind of part one, is the application of those reflections. Part two is the change of heart. That's the shift of attitude. There's a letting go, a disentanglement, if that's not too long a word, a disentangling, and there's a releasing of the heart. Oh, it's just a fluid impression. Oh, it's not really who and what I am. Oh, this can't stay pleasant forever. And that change of heart is really the essence of Vipassana. That's really the insight. The effect of that clear seeing brings about that quality of liberation, of freeing the heart from stress and from limitation, really. Mm-hmm. Okay. Okay. So, el modo en el que se desarrolla esta visión profunda, y es algo que seguramente ya estaréis familiarizados con este aspecto de la meditación budista, es un esfuerzo en concentrar la mente y la atención se establecen firmemente en la respiración, en un objeto que puede ser, por ejemplo, la respiración. Y de una manera firme, y cuando está establecido de una manera firme, de manera consciente, dejamos a un lado el objeto y abrimos esa percepción a todo lo demás que estamos percibiendo. Entonces, esa apertura del corazón deliberada deconstruye la experiencia. El hecho está en reconocer que algo está cambiando, en reconocer el proceso del cambio. No centrarse en el aspecto que está cambiando, sino el proceso del cambio en sí. No estamos mirando los contenidos. Por ejemplo, ha puesto un ejemplo de que, por ejemplo, la luz que se ve de fondo puede estar cambiando de color, ¿no? Pero no estamos pensando en, oh, ahora se ve más verde, ahora se ve más rojo, ahora se ve más amarillo. Estamos fijando la atención en ese propio proceso del cambio en sí, no en el resultado. También dukkha sería esa misma sensación de que cuando pensamos que las cosas están funcionando bien, realmente ver que las cosas están funcionando en ese momento, pero que esto es también algo impermanente, perdón, las cosas no van a funcionar siempre bien, y también somos capaces de ver esto. El no yo tendría, por ejemplo, el ejemplo que se pone es, ahora mismo estáis viendo en las pantallas,
por ejemplo, a Bhikkhu Ajahn Amaro, y esa es la idea que tenéis, pero lo que estáis viendo no es realmente a él. Lo que estáis viendo es una imagen en un rectángulo luminoso. Y tener claro que esa imagen que estáis viendo no es la realidad en sí, sino que es una representación suficientemente buena, una aproximación útil. Es exactamente eso, es daros cuenta de que es eso y no la realidad. También es lo que se llama anatta, que es eso, es simplemente una ficción conveniente, no la apariencia de la realidad en sí misma. Así que habría dos partes. La primera sería aplicar esta reflexión que hemos hecho para darnos cuenta de que las cosas son apariencias y no la realidad en sí misma. Y la segunda parte sería cómo, de la meditación vipassana, sería cómo eso cambia el corazón, cómo eso desenreda de algún modo el corazón, cómo hace el efecto de todo esto, hace que dejemos el estrés y tengamos esa apertura. So the quality of peace, the inner peace then, is established in the attitude, in the subject, through changing the view from a self-centered perspective to a nature-centered perspective. The mind is seeing things not from I like, I want, this is mine, that's not mine, I approve, I disapprove, to seeing things in terms of this is the way nature is. This is not a personal process. So in that respect, that's where peace comes from. That's where freedom comes from, is through letting go of ego-centered thinking and allowing the heart, the mind, to know the world, inner and outer, in a framework of the natural order. So seeing things from a nature-centered, or we would say a dharma-centered perspective, rather than a self-centered perspective. And the more that can be established, then the more that quality of inner peace is sustained. Uh-huh. Así que la cualidad de la paz interior se establece mediante esta actitud de cambiar el autocentrismo, el estar centrados en nosotros mismos, con el estar centrados en lo que es natural. Dejar a un lado el a mí me gusta, a mí no me gusta, yo apruebo esto, yo no lo apruebo. Sería como ver cómo funciona la naturaleza y soltar esa visión egocentrista del mundo que tenemos, tanto a nivel interno como externo, y simplemente ver cómo funciona el orden natural, tener una perspectiva centrada en el Dharma en vez de en uno mismo. Y cuanto más se establece esto, más se consigue sentir esa paz. So the third aspect of establishing inner peace is what we would tend to think of as an external aspect, which is our behavior. So if we want to be peaceful inside and live peacefully in the world, if we want to establish inner peace, it doesn't just take concentration and wisdom, but it also takes our behavior. Because if we live in a way which is harmless, which is respectful, which is honest, which is gentle, then that supports a quality of self-respect within ourselves, and also it helps to support harmonious relations with the people and the world around us. And so that part of the Buddhist understanding is that inner peace is matched by that responsible, respectful behavior. And so that it's not forced on us from outside by some kind of a law from the government or the command of a deity, but rather it's a practical support for the liberation of this individual and a practical support for
bringing well-being into the lives of the people that you, in your family, the people you work with, and the people in the world around us, and all other living beings that our lives are connected to. Así, el tercer aspecto de la paz interior sería tender a pensar también en un aspecto externo, que sería nuestro comportamiento. Si queremos tener paz interior, además de la concentración y la sabiduría, necesitamos también un comportamiento que lo favorezca. Si tenemos un comportamiento respetuoso, honesto, amable, eso va a propiciar un respeto hacia nosotros mismos y según la comprensión budista, también es una forma de ser responsable, ¿no? De ese comportamiento no es algo que se imponga por una norma que nos impone nadie, ni una norma de una deidad, ni nada así, sino simplemente es un apoyo en la práctica, un apoyo práctico que nos sirve para traer ese bienestar hacia nosotros mismos, que va a repercutir en las personas que nos rodean, en nuestra familia, en nuestro entorno de trabajo y en todas las personas, todos los seres que están conectados con nosotros. I see it's now 45 minutes have gone by already and we've only just done the first question. So I think we better go on to question number 2. Así que han pasado ya 45 minutos y no hemos pasado de la primera pregunta, así que vamos a ir a la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los principales obstáculos que encontramos mientras meditamos y cuáles serían los antídotos? What are the main hindrances we find while practicing meditation and what would be the antidotes? Well, once again, in the little handbook, La Práctica de la Paz Interior, that's the last chapter, chapter 6, addresses those in some detail, but I'll talk about them briefly. I'm not very good at short answers, but I'll try to talk about them briefly here and other related issues. Esta pregunta realmente aparece también información al respecto en el libro que os he mostrado y concretamente en el capítulo 6. Podéis encontrar esto en más detalle, pero no obstante voy a intentar contestar esta pregunta de una manera breve, lo cual no es especialmente fácil. So the first of the what are called the hindrances, the things that are obstructive or make peace of mind difficult to establish, is what we call sense desire. And this is where the mind is chasing after pleasant experiences, beautiful things to see or to hear, delicious food to eat, wanting to be with attractive, friendly, affirmative people. So that the mind caught into the chasing after sense pleasure. And so this is, it's important to understand that the Buddha and his teaching are not against pleasure, but rather learning how to free the mind from compulsion, from obsessively chasing after pleasant experience. So it's really training the heart, training the mind to know that you can like something and enjoy it without having to want more. You know, you can like something, but not want to possess it. You can say, oh, that's lovely, that's beautiful, that's interesting. I'm very happy not to own it. I don't have to be eating that. I don't have to be with that person. I can like, but I don't have to want. I don't have to chase after. And the more that the mind can recognize that habit, that kind of compulsion, and understand the painful consequences of following that all the time, then we're able to free ourselves to some degree from that.
Así, el primero de los obstáculos sería que son obstrucciones y cosas que hacen difícil la paz de nuestra mente. El primero de ellos sería el deseo sensual. Deseamos cosas que complazcan nuestros sentidos, como ver cosas bonitas, saborear comida deliciosa, estar con gente atractiva o que nos reafirme. Y la búsqueda de esos placeres sensuales no es que las enseñanzas estén en contra de esos placeres sensuales en sí, sino se refiere a la compulsión, a esa búsqueda compulsiva de estar continuamente buscando esos placeres que nos hacen sentir bien en relación a nuestros sentidos. Así que lo que hacemos es entrenar nuestra mente para que nos puedan gustar las cosas, pero que no tengamos esa necesidad de poseerlas. No necesitamos hacernos con ellas y no necesitamos perseguirlas. Así que cuanto más la mente es capaz de reconocer este hábito o esta compulsión y comprenderlo, la consecuencia será que más nos liberaremos de todas esas cosas que nos generan esta búsqueda. So there are many ways of working with sense desire and those compulsions, obsessions of the mind. One of the most useful is to use our capacity to imagine, so that you recognize, oh, I want to eat that cake, or I want to I want to listen to that music. This music is delightful, it's wonderful. So you can use your imagination, say, well, this is a beautiful piece of music. What if I played it over 10 times over, 100 times over, 1,000 times over, even the most beautiful piece of music? How would I feel listening to this 1,000 times in a row? Or if you have something delicious to eat, oh, this is a delicious cake. Okay, now if you eat the whole cake, how does that feel? If you eat 2 cakes, 3 cakes, how would that be? Oh. So this is using your imagination to help the mind to see it's not the happiness isn't in the music, it's not in the cake, it's not with that romantic partner, it's not even in the perfect monastery or the perfect meditation retreat. The happiness is in the mind. You don't like the music, you like the place the music takes you to. But when we don't see things clearly, we think the happiness is in the music, it's in the cake, it's in that person, it's in that place, in that possession. It's not, I would say. The happiness is in your heart, in your mind. And when you use your imagination, think things through in that way, then it kind of breaks the spell. That it's all the delight is not there, it's here. And so it's like if you separated from your child or your beloved or your mother, and you haven't seen them for weeks or months, and you meet at the airport, and oh, how lovely to see you, and you give your mother a hug. It's delightful, it's wonderful. But then if you stand there hugging in the airport for an hour, 2 hours, 3 hours a day, you and your mother would be very tired. And not to be sour or negative, if you see the way that happiness or sense pleasure works, even with wholesome things like loving your mother, it takes away that what we call the glamour, or that external. There's probably a wonderful word in Spanish for it. That kind of veneer, the coating of attraction, and then once the glamour is removed, the trick is seen through. Then it still means the cake is delicious, the song is beautiful, you still love your mother, but the mind is not caught in that kind of compulsion in the same way. Okay. Hay muchos modos de trabajar con ese deseo de los sentidos, pero el más útil sería utilizar nuestra imaginación. Por ejemplo, cuando pensamos quiero comerme ese pastel o quiero escuchar una música que me gusta mucho, podemos imaginarnos qué pasaría si esa canción que te gusta tanto te la pones 100 veces, 1000 veces, 10.000 veces. Al final te darías cuenta de que ese efecto de la canción ya no es tan bonita. Por lo tanto,
si pensamos lo mismo con el pastel, lo mismo, te gusta un trozo de pastel, pero ¿qué pasaría si te comes el pastel entero, o 2, o 3? Con eso utilizamos la imaginación para darnos cuenta de que la felicidad no está realmente en el objeto. No es que no nos guste la música, no es que nos guste la música, lo que nos gusta es cómo nos hace sentir la música, dónde nos lleva la música. Así que esa sensación, ese placer, no está en la música, está en nuestra mente. Así que utilizamos la imaginación para romper ese efecto. Por ejemplo, si pensamos también en las personas que queremos, en nuestro hijo, una persona nuestro compañero, nuestra madre, quizás si llevamos un tiempo sin verlos, cuando nos reencontramos somos súper felices y nos podemos dar un abrazo enorme, por ejemplo, si nos vemos en el aeropuerto, pero estaríamos abrazándolos durante 1 hora, durante 3 horas, durante un día, durante 3 días. Así que no es que esas cosas sean negativas. No es que las cosas sean negativas. Estoy trabajando. No es que esas cosas sean negativas, sino lo que tenemos que ver es lo negativo, es cómo funciona ese proceso. Así que al darnos cuenta de cómo funciona ese proceso, conseguimos quitar, digamos, esta capa de glamour del objeto que estamos deseando. Podemos quitar ese abrigo, esa cubierta de atractivo que tiene el objeto. Y el problema no es el pastel, ni es la música, ni es nuestra madre. El problema es la compulsión hacia esos objetos. If you need to look after your son, please take a few moments. No, sorry. Okay. So the second, so we have these 5 classical obstacles. So the second one is ill will or negativity. Mm-hmm. And we can use exactly the same kind of a tool, using our imagination, what we call wise reflection, investigation, to work with that. So say if I was very annoyed with someone, and so I'm fed up with this person, this is really difficult, I'm irritated. So in exactly the same way, you can use your powers of intellect and imagination to think that through, and to say, okay, if this person wasn't in my life, if I didn't have to deal with them, I would be perfectly happy. And then when you think that through, you realize you don't even get to the end of the sentence before you start laughing at yourself, because like, no, you'd find something else to be annoyed by, or you would forget they even existed, and your attention would go somewhere else. But in that moment when there's aversion, it's like, if this wasn't here, I would be fine. If I didn't have this pain in my leg, if I didn't have this hot feeling from the weather, or if I didn't have this headache, this would be great. But exactly the same with sense desire, ill will works in an almost identical pattern. That and it's where instead of if I just got more of this, I would be happy. It's if I just got rid of this, I would be happy. But both of those are deceptive. So in the same way, you're using your imagination to break up that deceptive glamour, that veneer, that coating, to remove that. And so that, okay, well, this person might be annoying, but if they weren't there, I would still find other things to be disappointed by or irritated by. It's not them. It's the unhappiness is in my mind. It's not in that person. The badness is not in them. The badness, or what my mind is adding to that experience of being in contact with that person, that's coming from this side, not from there. Which doesn't mean to say that other people's behavior might not be, say, destructive or harmful or inappropriate, but what it means is that we're not relating to that person with out of a reactive negativity. You might say be able to recognize, yeah, it's painful being around that person, or it's difficult, but I don't have to hate them. You can dislike without hating, just as you can like without wanting. And that is a great freedom. So again, using our mindfulness and our powers of investigation, of wise reflection, is a great way
of dealing with those aversive, negative reactions. And often in meditation, just spelling out to yourself what it is that your mind is thinking, often that's all it takes. Just to think the thoughts, I hate you. If you were different, I would be happy. Again, you can't get to the end of the sentence before it collapses. And you find a much greater spaciousness within your heart and a natural quality of patience and compassion and empathy. Mm-hmm. Sorry, 1 second. I'm going to close the door. Sure. Así que el segundo sería la negatividad o la mala, los sentimientos negativos. Usando la imaginación también podemos reflexionar, investigar cómo se produce esto. Si, por ejemplo, hay una persona que nos cansa muchísimo, de la que estamos hartos, quizás podamos utilizar nuestro intelecto y nuestra imaginación para pensar qué pasaría si no tuviéramos que relacionarnos con esa persona. Si no tuviera que relacionarme con esa persona, sería feliz. Pero si lo piensas bien, no puedes ni terminar la frase porque no serías feliz aunque no tuvieras que relacionarte con esa persona. No, eso no bastaría para hacerte feliz, realmente. No serías feliz con eso. Así que nos damos cuenta de que no es que nuestra... si esa persona no estuviera, nuestra actitud de aversión se dirigiría hacia otra cosa. No es solamente ese objeto lo que lo produce. Y eso puede ocurrir tanto si nos duele una pierna, si nos molesta el tiempo que hace, si tenemos dolor de cabeza. Podemos hacer lo mismo de alguna manera que hemos hecho con el deseo. ¿Qué pasaría si nos libramos de algo que nos molesta? ¿Eso ya nos va a hacer felices? Es un poco como quitar, digamos, esa capa de encima del objeto. Si esta persona no estuviese, esa aversión se dirigiría hacia otras cosas, lo cual significa que esa aversión, ese sentimiento negativo, no está en la otra persona realmente, está en mi propia mente. Mi mente es la que está añadiendo, digamos, esa capa de negatividad. Esto no significa que no nos encontremos con personas que tengan comportamientos que nos puedan resultar dañinos, inapropiados, molestos, pero no es cuestión, con esa negatividad evidentemente puede ser que no nos gusten las cosas que estamos viendo, ese comportamiento, lo que sea, puede ser que no nos guste, pero esa capa de negatividad, de ira, por ejemplo, al poder quitar todo eso, lo que sentimos es realmente una gran libertad. Podemos usar mindfulness para reflexionar en este tipo de cosas. Y podemos darnos cuenta con mindfulness de lo que está pensando nuestra mente. Si pensamos, por ejemplo, odio a esta persona, desearía que esta persona cambiara. Si no podemos ni siquiera terminar la frase sin darnos cuenta de que realmente eso no es nuestra única causa de malestar. Y al darnos cuenta de eso, de ese proceso que estamos generando nosotros en nuestros pensamientos, al darnos cuenta se produce una espaciosidad, se desarrolla la compasión y la empatía. Just as those first two, sense, desire, and ill will, they are a pair. The next two are a pair also, and these are restlessness, so being so agitated, and then dullness or being sleepy, the mind being in a kind of drowsy and half awake state. So those two also are kind of related to each other. So with regards to restlessness, then bringing the attention into the body, and then particularly using the breath and focusing on the out breath, the exhalation in particular, as a way of relaxing the body and bringing
every part of the body into the field of attention piece by piece. So relaxing the body from your head, your face, your neck, your shoulders, your arms, kind of sweeping through the whole body slowly and steadily, and then consciously relaxing and settling the whole body, and using the kind of releasing, liberating quality of the out breath as a way of settling and freeing the body from tension. And when the body is fully relaxed, then that helps the mind to be more settled and relaxed also. The body and mind are intricately connected. And so if the body is fully relaxed, then it's much more difficult for the mind to be agitated and busy. Así, hemos hablado de los objetos de deseo y lo que nos causa la aversión. Y ahora vamos a hablar de los dos siguientes también están relacionados, también serían como otro par, que serían la agitación y el sopor, por decirlo de alguna forma. El sopor es más como estar menos consciente, más adormecido. En relación al primero, a la agitación, podríamos llevar la atención al cuerpo y especialmente a la parte de la expiración, de la exhalación de la respiración. Además de llevar esa atención a la exhalación, también podríamos llevar la atención hacia las distintas partes del cuerpo una por una. Podríamos llevar la atención a la cabeza, al cuello, a los hombros, y ir recorriendo de esta manera todas las partes del cuerpo porque así de una manera consciente podríamos relajar todo el cuerpo, toda la tensión corporal, y cuando la tensión del cuerpo está relajada es mucho más fácil que la mente se relaje. El cuerpo y la mente están interconectados y esa relajación del cuerpo va a relajar la mente de una manera natural. Para la mente es difícil estar agitada y ocupada cuando el cuerpo está relajado. So dullness is a little bit more tricky to work with because it disguises itself as peacefulness. When the mind is switched off and half asleep or 3/4 asleep, feels very peaceful. So that they think, hey, this is Nibbana. And actually, it's not Nibbana at all. It's just the mind being the mind having low charge on its batteries. It's switched off. And so that is one of the difficulties of working with dullness. En relación al sopor, realmente con el sopor es más difícil trabajar porque el sopor tiene algo truculento que es que se confunde o se disfraza de paz. Entonces, cuando nos sentimos con ese sopor, estamos muy en paz, estamos muy tranquilos y podemos llegar a pensar, esto es el nirvana. Pero realmente no es así, es simplemente un estado como que las baterías de nuestra mente se están agotando y tienen menos energía. So dullness is often a difficulty for people who've been practicing meditation for a few years, and restlessness is more an issue for newer people, but it's not fixed, but often it's after years of meditation, then the mind can easily fall into those traps, into the tracks of becoming dull and sleepy without the person realizing. So to counteract that, then there's more energy is needed in the system, either to hold the body up in a way that's bringing more, energy through the spine and into the body generally. If that efforts to sit up straight doesn't help enough, you sit with your eyes open, use the faculty of vision to help keep the mind awake. Or one very good method is to stand up, do standing meditation. Because if you fall asleep while you're standing, then you fall over. So you have a lot of natural instinctual support that'll help you to stay awake.
because the body will be imbalanced and will naturally wake up. Also, just doing walking meditation. Similarly, you can't fall asleep while you're walking. At least it's very difficult to do that. So that bringing more energy into the system is the natural way of, and most direct way of helping to counteract dullness. Así que el sopor es una dificultad que suele presentarse más en meditadores que ya tienen algunos años de experiencia. La agitación suele presentarse más en meditadores más noveles. Al cabo de los años de meditar, se puede caer en que la meditación sea más soporífera o más somnolienta, e incluso sin que uno se dé cuenta. Y en ese momento lo que se necesita es energía. El sistema lo que necesita es energía para salir de eso. Se puede hacer de distintos modos. Uno de ellos sería, por ejemplo, al sentarnos en la postura sentada con la espalda erguida, de algún modo tenemos que estar manteniendo la postura y eso requiere cierta energía. Otro modo sería, pero si esto no es suficiente, se pueden utilizar otras cosas también, como sería abrir los ojos, porque al abrir los ojos es algo que nos mantiene más despiertos que si los tenemos cerrados. Y además, otro modo sería meditar de pie, porque si estamos de pie no podemos dormirnos, nos caeríamos, aunque si nos apoyásemos en algo no perderíamos el equilibrio y nos caeríamos. Así que eso también nos va a mantener más despiertos. Y otra opción es la meditación caminando, porque es lo mismo, mientras estamos caminando tampoco eso va a mantener la energía y tampoco nos vamos a dormir, nos vamos a quedar en ese sopor. Así que la cuestión es hacerlo de un modo que se meta, digamos, introduzca energía en el sistema. So the last one of the five classical hindrances is called doubt, vicikiccha. But it's not just doubt in terms of your mind filled with questions. I think for many people, probably in this group of graduate students doing your master's degree in mindfulness, one of the aspects of this that I think is most relevant is how the mind has opinions and expectations, like what I should be feeling, or this is what the book said, or my professor Javier, he told me I should be doing this, or I went on this retreat and the teacher said I should be doing that, and this book, Ajahn Amaro's book, tells me I should be doing this. So this last of the hindrances is a kind of rigidity or fixity of opinions. Or another aspect of it is being attached to particular systems, like this, I'm following the system, this is what the instructions say. In the West, we're often very obedient to authority. The authority says you should do this, you've got to do it this way. We like to follow instructions mostly, and we like systems and instructions and forms. And so if the mind is attached to opinions or systems or methodologies, so, well, this is right, that's wrong. If I do this, I should get that. I paid for my product and this is the result I should get for it. So our patterns of thinking are very strongly conditioned in those ways. So part of the freeing of the mind, the heart from that particular hindrance or obstacle is to recognize, well, this is a system, or this is a methodology, or this is the voice of the authority tells me I should be doing this, I shouldn't be doing that. The book said, if I do this, I should have this experience. That's just what the book says. That's Ananda saying, thus have I heard. It's not a fixed reality. Okay, I respect and love my professor, but my experience of that practice is different from what he's describing. My partner is really inspired by this particular kind of meditation. She's so happy with it. It doesn't work for me. So just because she's inspired and it works for her, it doesn't mean that I don't love her if it doesn't work for me, or that I don't have a lack of respect for that as a good method. It just doesn't work for me, rather than, oh, it should work for me, or that's
if it's not something that's interesting or inspiring, therefore it means I don't care about my partner, or I don't respect my professor, or such like my ajahn, you know. So attachment to opinions and systems, methodologies is a big obstacle. And that if we can see, oh, this is my mind, say, preferring this, or this is the feeling of attachment to a view. Again, using reflective wisdom, the capacity to investigate our own opinions, our own attitudes, that's a really helpful way. And it's, in a way, encouraging the questioning, investigative mind, the mind that explores and challenges and inquires. So what we're guided by is the actuality of the results, not how things should be, or what we've been told, or what we'd like to be true. We can have a lot of investment in a particular thing and then feel like, well, it's got to work. I paid so much money for it. It can't fail. Well, yes, it can. No matter how far you go down the wrong road, if you're trying to get to Zaragoza and the signs are saying Madrid, it's like you took a wrong turn. It's not Zaragoza. Ok, el segundo obstáculo sería la duda. La duda no se refiere en términos de preguntas que nos hagamos. Por ejemplo, en este grupo que estáis ahora, que sois todos estudiantes del máster, puede haber distintas opiniones, distintas expectativas. Hay cosas que quizás hayáis leído en un libro o que un profesor vuestro os ha dicho, o ahora lo que se os está diciendo en esta charla. Sería estar apegado a esas opiniones, a esas visiones de cómo tienen que ser las cosas porque nos lo ha dicho alguien que respetamos o que queremos o que nos creemos. Otro aspecto de la duda sería estar apegados o aferrados a un modo del sistema de ver las cosas, seguir las instrucciones tal y como se dicen, porque lo ha dicho una autoridad o porque está establecido así. Tanto el estar apegado a opiniones como a sistemas, lo que nos hace es pensar que si hacemos algo determinado, vamos a obtener un resultado. Es decir, si eso es lo que hemos leído en un libro, si eso es lo que nos ha dicho nuestro maestro, si es nuestro profesor, pensamos, o si el sistema está diseñado así, yo he pagado esto, entonces tengo que tener esto porque lo he pagado. Ese patrón de pensamiento está muy arraigado y es un obstáculo grande. Hay que reconocer que es simplemente un sistema que, porque el libro haya dicho que vamos a tener una experiencia determinada al hacer algo, no es necesariamente la experiencia que vamos a tener realmente. Por ejemplo, tal y como decía Ananda en los sutras, he oído que se repiten. Y el no seguir estas opiniones que nos hayan dicho gente que respetamos o gente que queremos, no significa que no lo respetemos o que no... o lo que podemos no estar de acuerdo con las opiniones o que no estén de acuerdo con nuestra experiencia. Por ejemplo, quizás tengamos un compañero o una compañera que esté haciendo una práctica meditativa que le esté funcionando muy bien y nosotros parece que queremos hacer lo mismo porque estamos muy conectados con esa persona, pero lo que funciona para una persona no significa que vaya a funcionar para mí también. Entonces, de algún modo, no deberíamos estar apegados a este tipo de modos de pensar, de expectativas, porque es un gran obstáculo. Al final lo que hay que darse cuenta es del proceso que está ocurriendo, de que es mi mente la que prefiere esto o la que prefiere otra cosa y lo que se refiere a la sabiduría de la reflexión. Son cosas de las que hay que reflexionar y darse cuenta, preguntarse a uno mismo, a la propia mente y dejarnos guiar por el resultado que obtengamos realmente, no por la expectativa, por lo que pensamos que vamos a obtener. Es un poco el ejemplo que poníamos antes de he pagado por algo y las cosas tienen que ser, el resultado tiene que ser exactamente como espero que sea porque he pagado. No, el resultado será como sea. Very good. Let's go on to question number 3. Ok, vamos ya con la tercera pregunta.
que sería, ¿cuál sería el antídoto cuando nos encontramos frecuentemente con la tristeza al meditar? What would be the antidote when we repeatedly encounter sadness while we meditate? So often when we have a painful emotion, like say like sadness or anger or fear, jealousy, then a natural thing to think is, oh, I should replace this sadness with joy, or I should replace this anger with love, or I should replace this jealousy with generosity. But if we just take the idea of joy and try and paste it over sadness, it's what they call like thinking pink, if you know that expression. Like sugaring things over. It's a sour or a bitter taste. If you put a sugar coating on it, it just makes it kind of nauseating. It makes you feel like, you know, the effect is upsetting rather than actually working, helping you to deal with the bitterness. So instead, it's more skillful to cultivate a loving kindness, a metta in our scriptural language, loving kindness for that sad feeling, which doesn't mean that you try to pretend that the bitter is sweet. It's still bitter, but that loving kindness is a radical acceptance that in this moment, there is this bitter taste, this sadness. It's like this. So the heart is open to that quality. So it's like rather than replacing sadness with joy or happiness, you're receiving the sadness and seeing it in terms of nature, of reality, rather than in terms of your own personality or personal preferences. A menudo, cuando tenemos una emoción dolorosa, sea tristeza, o sea ira, o sea miedo, la tendencia primera que tenemos es intentar reemplazarlo por otra cosa. Por ejemplo, intentar reemplazar la tristeza por alegría, siempre intentando compensar con el opuesto. Pero esto es un poco como cuando tenemos que tomarnos algo amargo y le ponemos una cubierta de azúcar por encima para intentar que no sea tan amargo. Al final el resultado no es que acabemos con esa amargura, realmente es una mezcla que sigue siendo intragable. Lo que tenemos que hacer es cultivar metta o el amor bondadoso en relación a ese sentimiento de tristeza. No tenemos que hacer como que lo amargo es dulce, sino que recibir, digamos, esa tristeza con un corazón abierto y ver que las cosas son como son y observar ese sentimiento tal y como es y darnos cuenta que es una realidad, que no depende de nuestras preferencias, simplemente es así y podemos verlo tal y como es. So you'll, if you look in the little book, I think it's chapter 4 in that little book. The Giving and Receiving Heart is the name of that chapter in English, and I think that's the area you'll find more explanation about that. En el libro tenéis en el capítulo 4, creo que se llama Dar y Recibir con el corazón. Ha dicho el título en inglés, no lo tengo claro cómo está traducido en español en el libro. So that I think it's important to get a sense for that, because we often also with Buddhist meditation we can think, well, if I was really spiritually, if I was a good Buddhist, I wouldn't feel anything, and people can misread Buddhist teachings and think that Nibbana equals being completely emotionally flat and never experiencing like or dislike, never having preferences, never experiencing sadness or discomfort. But it's not. I'd say that's a misunderstanding of the Buddha's teachings. But rather, we feel, we have a heart. We
have those experiences of like and dislike and comfort and discomfort and grief and sadness in exactly the same way. But when they are understood with that light of wisdom, in the light of wisdom, when they're seen as natural aspects of the flow of life, then the pain is still there, but the mind does not add any kind of wrongness to them. There isn't any, it shouldn't be this way. And that's the what we would call the real dukkha, the real dissatisfaction, is the way the mind adds on, it shouldn't be this way, this isn't fair, I don't deserve this, I didn't ask for this. It's letting go of that, those habits that the mind adds to it, and saying, well, whether I like it or not, here it is. This is, in this moment, this is how life is. It feels this way. And then even though it's bitter or painful, there's absolutely nothing wrong with it. The heart is fully at peace, even with sad feeling. You can have the tears running down your face and be totally at peace at the same time. I've had that experience. Podemos darle un sentido a esto con la meditación budista. No se refiere a que muchas veces, a veces se piensa que el hecho de ser budista consiste en no sentir nada, que nirvana lo que va a ser es no tener unas emociones planas, no tener ningún tipo de preferencia, nunca sentirse triste ni mal. Pero eso realmente es una mala interpretación de las enseñanzas, porque realmente sigue habiendo cosas que nos gustan, que nos disgustan, va a seguir habiendo duelos, va a seguir habiendo tristeza. De algún modo, la diferencia está en que todo eso se ve a la luz de la sabiduría, porque el dolor está ahí, pero la cuestión es que no aparece esa parte de no pensamos que ese dolor tuviese que estar ahí. Está ahí y vemos que está ahí y no luchamos con ello. Se dice que dukkha, la acepción primera, que suele ser sufrimiento, se refiere realmente a esto, a estos pensamientos de cuando nos sentimos mal y pensamos esto no es justo, no me lo merezco, esto no debería ocurrir. Las cosas ocurren, nos gusten o no nos gusten, y el corazón puede estar en paz, aunque uno se sienta muy triste, incluso cuando uno está llorando, puede sentir esa tristeza y seguir teniendo el corazón en paz. Okay, let's go to question number 4. Vamos a la pregunta número 4, que es, ¿cuál es la actitud o cualidad que debemos cultivar, que debemos conservar para mantener la meditación a lo largo de la vida? Sería, what is the attitude or quality we must cultivate in order to keep meditating throughout our life? Well, reading this question, two things come to mind. One is to make sure that you live one day at a time. If you say, I'm going to do this for the rest of my life, I determine, then that's a noble aspiration, but it might be disconnected with the actuality of your life. So if we live one day at a time, one moment at a time, doesn't mean we don't plan, but we are paying attention to our own life and learning from our own life, so that we're coming from a basis of attunement to reality rather than being guided by an ideal. If you see the difference, one is you put an ideal up in a high place and you say, yes, that's what I'm going to do. I'm going to follow that ideal. That's the other is, in a way, starting from where you are. One day at a time. Uh-huh. Cuando he leído esta pregunta he pensado dos cosas. Uno sería, en primer lugar, aseguraos de que hacéis las cosas día a día. Realmente es una aspiración muy noble el hecho de tenerla a largo plazo, pero quizás está desconectada de la realidad de la vida. Esto no significa que no planeemos, sino que tenemos que ir haciendo las cosas día a día. No podemos estar simplemente guiados por un ideal. Tenemos que empezar desde donde estamos.
The other thing that comes to mind is to quote the famous Spanish philosopher, George Santayana, and forgive me for pronouncing his name badly, and who said, "Those who do not learn from the past are condemned to repeat it." And you can put that into his own words, if you can. Yeah. Otra cosa que me ha venido a la cabeza con esta pregunta es una frase del famoso filósofo español Jorge Santillana, que aquellos que no conocen su historia están condenados a repetirla. So, if we look back at our life and then we, following George's advice, consciously learn from the past, then seeing how when we were unmindful or when we were reactive, we followed our impulses, what happened? When we were responsive, we paid attention, we came from a place of attunement to reality rather than reacting to like and dislike. What happened? How was it? And so by learning from the past, that lays out a very clear track for the future, so that we recognize, oh, if I am living from a reactive, half-conscious place, it gets painful. I clash with people. I get lost in foolish activities. Ow, that hurts. When I come from a place that is a place of responsivity, I'm responsive rather than reactive, then what's the result? I find myself, I'm able to get along with people. I find more satisfaction. I find peace and fulfillment. All right, be guided by that. So a conscious learning from the past, receiving the effects of past causes, then that sets the causes in the present for wholesome and beneficial effects in the future, if you can follow that. Entonces, si seguimos esta frase que hemos dicho, sería, perdón. Si miramos a lo que hemos dicho en esta frase, lo que veremos es que tenemos que observar cómo ha sido nuestra vida en el pasado cuando hemos actuado desde la reactividad, qué consecuencias ha traído. Y también observar cómo ha sido cuando hemos actuado desde otro tipo de actitud, no desde la reactividad, teniendo atención sobre lo que estábamos haciendo, cuál ha sido también el resultado de eso. Entonces, de este modo podemos aprender del pasado y darnos cuenta que si hay una reactividad nos está llevando a vivir de una manera más dolorosa, nos trae como resultado tener conflictos con la gente, sentirnos mal y darnos cuenta de que eso duele. Del mismo modo también podemos aprender a responder desde la responsivity, una manera de responder que no es tan reactiva, que realmente es más consciente. Y el resultado de eso, lo que podemos observar cuando lo hemos hecho es que nos trae mejores relaciones interpersonales, mejor satisfacción con nosotros mismos y que las cosas ocurran mejor, nos sentimos satisfechos. Entonces, de este modo podemos aprender de una manera consciente que las causas de lo que estamos haciendo van a ser las consecuencias de lo que tengamos en el futuro. Y eso es lo que puede establecer la práctica. So that if we learn from the past, then that prepares us very skillfully. And so I think that I would acknowledge George Santayana as being extremely wise and giving good advice in that respect. I also noticed that it's now just after 7:30 here in the UK, and just want to check with Professor Javier if we have time for any more, or should we draw things to a close? It's your call. No, it's perfect. Thank you very much. Yeah, we are very happy with your lecture. Yeah, we can finish. Thank you. Así que lo último que decía Bhikkhu Ajahn Amaro es que si aprendemos del pasado, como decía Jorge Santillana, que podemos
seguir este sabio consejo. Y también ha dicho que son ya las 8:30 y le ha preguntado a Javier si puede ser ya una hora para cerrar. Así que, thank you very much. Biko Ayan Amaro, we expect to see you very soon. Y gracias a todos los que habéis atendido, habéis estado en este webinar. Y bueno, estamos en contacto, os pasaremos el libro en PDF de Ayan Amaro y seguimos viéndonos con el máster. Gracias, Rinche, por la traducción. Gracias, Carles de Gispers y Lantana, por Silvia, también por habernos apoyado en este acto. Muchas gracias. Also to Rinshan, who's been doing a wonderful job translating, and I'm sure she'll be happy to be able to look after her family. Sorry, And, sorry about that. No problem, no problem. It's, adaptability is the key to happiness. So, Thank you. but thank you very much for your good work in doing the translation. Also, thank you to Javier and Juan, also here helping to set this up at Amaravati here in the UK. So. Y muchas gracias a todos, a Javier por organizarlo, a Juan por prepararlo en Amaravati y a Renchen por traducir. Muchas gracias a todos por estar aquí. Okay. Adiós.